Saludos cordiales a los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a doña Gloria Rivero Alcover, diputada del Partido Socialista Canario PSOE por la provincia tinerfeña, concejala portavoz y presidenta del grupo opositor en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Doña Gloria, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, Canal 8 lo recordamos siempre, esos tres rasgos, línea editorial pluralista, estamos como líderes de audiencia dentro de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por supuesto de la isla tinerfeña, y también el capital es 100% canario tinerfeño. La anterior entrevista que sostuvimos con doña Gloria pues fue antes de las elecciones, en el mes de febrero de este año, y siendo ella candidata. Y lo primero que tenemos que hacer pues, es felicitarla, claro, por esos resultados, después, digo, para retomar aquella entrevista. Y, hombre, pues no estaría mal que nos hiciese un análisis así apretado de aquellos resultados del 9 de marzo en el conjunto español, y en Tenerife, y en la Tenerife provincia, y en el archipiélago. Bueno, pues ante todo, pues dar las gracias, por supuesto, al pueblo canario que va a las urnas y es el que decide, lógicamente, los gobiernos que se crean y la próxima dirección de esta legislatura. Y creo que han sido unos resultados lo suficientemente importantes para que se pueda formar gobierno, para que se haya hecho desde esa investidura en abril del presidente, el señor Rodríguez Zapatero, en el que tuvo los apoyos suficientes para que dentro de esta mayoría amplia obtenida se pudiera y se pueda realizar un gobierno dentro de las líneas generales de nuestro propio programa, nuestro propio proyecto. Y a partir de ahí sí que ha habido determinadas características que han venido dadas en este momento, en la actual coyuntura económica, que ha venido dando pasos de gigantes y por tanto de toma de decisiones y de políticas determinadas que hemos tenido que adelantar a lo largo de nuestro proyecto. Proporcionalmente en el archipiélago y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife concretamente, proporcionalmente a los resultados generales, ¿fueron, digamos, satisfactorios para ustedes o no? Sí, de hecho... ¿O eran los que preveían, digamos, en la campaña o se equivocaron mucho? No, alguien decía incluso que obtendríamos menos votos y por tanto peores resultados. Y sin embargo hemos sido la fuerza política más votada en la provincia de Tenerife, también, en Santa Cruz de Tenerife exactamente igual, y yo creo que con unos resultados que no solamente han revalidado la anterior legislatura en la que tuvimos unos resultados de una subida importante y hemos revalidado el propio resultado en esta provincia. Creo además que pese a los malos agüeros de algunos hemos logrado una confianza que estoy absolutamente convencida que a lo largo de la legislatura ratificaremos por parte de aquellos que han puesto la confianza en el Partido Socialista. Oye, el nuevo gabinete de Rodríguez Zapatero a veces con sustos, ¿no? Con algún tipito de pequeñas escandaleras, de gente joven. Yo creo que el gabinete de Rodríguez Zapatero también ha sido una apuesta de valor por juventud, por personas con capacidad anterior y con personas con un determinado perfil de aquello que se quiere gobernar. El poner una ministra de Igualdad ha sido una apuesta importante de Rodríguez Zapatero, pero no responde a lo que se quiere hacer con el programa y con el proyecto, teniendo en cuenta que teníamos la aplicación de la ley de igualdad, la promoción de la ley contra la violencia de género y creo que determinadas políticas sociales en relación con la mujer, que sí que era una apuesta en nuestro programa y que ese es el reflejo de una ministra de Igualdad. También es cierto que hay un ministerio o un equipo de gobierno de una media de unos 46, 47 años, muy joven y con mucha capacidad demostrada, con bagaje anterior. Por poner ejemplos, pues hablo de esta ministra de Igualdad, hablo de la ministra de la Vivienda, hablo por supuesto del ministro de Economía y Hacienda, que es un bagaje y un pilar importante en el desarrollo de una etapa tan importante como esta que es la económica, y desde luego ministros anteriores como puede ser el ministro de Interior o la nueva ministra de Tecnologías e Industria, que creo que es fundamental en esta nueva etapa de I+D+I, por tanto de apostar por una nueva modelo de productividad o modelo económico que es el que se quiere apostar, ¿no? Bien, doña Gloria, vamos a la actualidad in extenso, a la actualidad a partir del trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado de 2009
Y habida cuenta tendremos que explicar también que doña Gloria es vicepresidenta primera Sí. de la Comisión de Economía y Hacienda, ¿no? Y además, como diputada, también está adscrita a la Comisión de Presupuestos, precisamente. Sí. Bien, por lo tanto, es un tema que le va como, yo diría que como anillo al dedo de la obligatoriedad. Bien, se han ventilado las enmiendas a la totalidad, las 6 enmiendas a la totalidad, 177 votos por 170, corríjame si me equivoco, Sí, no, y una abstención de uno de los 2 diputados de UPN. Sí, Bien. efectivamente. ¿Les ha costado mucho el pago al PNV y a BNG? No. Además lo digo claro y alto, creo que ha sido una negociación no de habas, no solamente de enmiendas que tuvieran recursos económicos determinados, sino que tuvieran alguna repercusión de necesidad para, en este caso, el PNV, el País Vasco y el BNG. Creo que, además, cuando digo no es porque también el resto de aquellos que nos hemos puesto a trabajar para mejorar lo que era la primera presentación, porque no olvidemos que se trata sencillamente de la presentación de presupuestos y a partir de ahí existe todo un proceso que llegará hasta diciembre en que aprobemos realmente los presupuestos generales del Estado, y en esa presentación en el que creo que ha habido una confusión con relación a los presupuestos para Canarias provocada y creada. Entraremos en eso. Creo, lo digo por Sí. poner las referencias o la comparativa con relación a lo que cuando hablan de nos va a costar. Nosotros estamos trabajando en enmiendas determinadas para Canarias que poco más o menos van a ser el mismo resultado con relación económico o económicamente hablando, con las mismas que podemos Sí. estar hablando de los 100 y pico millones del que se hablaba respecto al PNV, ¿no? Pero quiero decir, esos 100 y pico millones no es que los hayan obtenido el PNV así a cambio del voto, sino que se ha pactado como enmiendas Claro, para ahora admitir las enmiendas tanto al PNV como a BNG, ¿no? Efectivamente, se trata un poco de hacer lo que se ha establecido por parte de la directiva del Partido Socialista Obrero Español, en el que vamos a apoyar en este momento de crisis económica y por tanto de necesidad de tener respaldo del resto de los presupuestos, no solamente del Estado, sino de las comunidades autónomas y corporaciones locales, y en esa directiva de apoyar y por tanto ayudar es como se ha negociado el resto con todos los territorios, incluido obviamente PNV, que ha sido el apoyo directo, en el que retiraban una enmienda a la totalidad, también el BNG, que también la había anunciado, retiraban la enmienda a la totalidad para apoyar los presupuestos y por tanto enmendarlos parcialmente a lo largo de todo este proceso, ¿no? Oiga, y la decisión de UPN, ya sabemos que uno de sus dos diputados siguió la disciplina del partido y se abstuvo, el otro no, el otro votó con el Partido Popular. ¿Eso qué obedecía? ¿Un poco a la compensación por el apoyo del Partido Socialista al señor Sanz dentro de la comunidad foral navarra? Yo creo que depende mucho más, mucho antes que tener en cuenta ese apoyo que puede tener el Partido Socialista al gobierno de Navarra, depende, yo creo, mucho más del problema que tiene el Partido Popular con el propio UPN. O sea, no deriva del apoyo que tiene en este momento el gobierno de Navarra, sino que sí deriva de las raras relaciones y un poco confusas relaciones que se tiene el Partido Popular con UPN. UPN y Partido Popular han sido 17 años creo que son 17 años ya, de unas relaciones espléndidas, ¿no? Sí, sí, fraternales, amorosas, yo qué sé. Pero suele ocurrir cuando se obtiene un determinado resultado y se depende de que a partir de ese resultado, que además son las urnas quienes deciden, por tanto el propio pueblo de Navarra en este caso decide que no se obtengan mayorías absolutas y por tanto apoyos determinados, como se ha dado por parte del Partido Socialista, que en ese creo línea de responsabilidad lo que ha hecho es apoyar desde fuera, no contar con un pacto que podía haberse hecho, sino sencillamente apoyo de fuera. No olvidemos que podía haber pactado con Nafarroa y por tanto no lo ha hecho, sino que por acto de responsabilidad se ha dejado el UPN, pero creo que ese matiz es el que ha tenido, el que probablemente el PP haya tenido problemas con UPN, ¿no? En aquel momento Navarra tras las elecciones se equiparó un poco precisamente a Canarias en el sentido de dejar gobernar al partido que hubiese tenido mayor número de votos y de diputados, como era el caso de UPN en Navarra, sin mayoría absoluta, y en el caso de Canarias, en cuanto a PP, PSOE, pero ahí aquí en Canarias el PP no se abstuvo a eso. Aquí en Canarias concurrieron otros intereses que ha sido el de Partido Popular y Coalición Canaria y no se obtuvo ese apoyo que sí tuvo Coalición Canaria en su momento, les recuerdo,
cuando también en un acto de responsabilidad el Partido Socialista no accedió al gobierno porque entendía que había que dejar en aquella crisis del pacto PP-coalición, teníamos que apoyar a aquellos que habían obtenido la mayoría, en este caso Coalición Canaria, y no se obtuvo el mismo resultado, sin embargo, de responsabilidad en este momento en el que Canarias debió haber tenido por resultados, por diputados y porque así lo habían establecido las urnas, mayorías que habían logrado y que no se adquiere en este momento teniendo en cuenta el régimen electoral que todos sabemos que tenemos y que dependemos en cualquier caso de un cambio, que desde luego mientras esté PP y coalición atados el uno al otro, abrazados el uno al otro, difícilmente vamos a poder cambiar este régimen electoral que proceda o que dé consigo que intervengan otras fuerzas políticas, Izquierda Unida, etcétera, que se han quedado fuera pese a haber obtenido más de 300.000 votos en Canarias, ¿no? Sigamos con el proyecto de presupuesto general del Estado. Bueno, ha habido versiones de que el propio señor Solbes ha manifestado como que ya estaban desfasados el propio proyecto. ¿Eso es así o no es así? No, yo creo que ha sido una interpretación sesgada. Sí, con toda seguridad, porque además el señor Solbes creo que en la comparecencia que ha hecho de esa presentación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados aclaró y dejó, creo, en negro sobre blanco que se trataban de unos presupuestos que en este momento eran los que tenía que hacerse, que no había habido ningún tipo de sesgo, sí la lectura que se había dado por parte de la oposición, pero desde luego no de la presentación del propio proyecto. Son unos presupuestos rigurosos, serios, rígidos, por supuesto, con unos ingresos recortados porque hay menos ingresos por el momento económico en el que estamos y porque además se han tomado medidas determinadas que hacen que las arcas nacionales obtengan menos ingresos, pues menos recortes porque se ha bajado impuestos en las sociedades, se ha bajado impuestos IRPF, etcétera. Y por tanto esos impuestos que se suponen que son ingresos que tenemos que tener a la hora de determinar el gasto, en este momento no contamos con ellos. Por tanto, sí que están además adaptados a una inversión que sí que se quiere hacer, que es en infraestructura, en I+D+I, en educación, para cambiar este modelo económico que hemos tenido hasta la fecha, que solo y exclusivamente iba en construcción, y por último solidarios, aumentando lo que es pensiones, manteniendo gasto de niveles sociales, que son los que nos interesan, en pensiones, en dependencia, en educación, en justicia, en vivienda. Creo que es importante el gasto social, que aparece en más del 52% en el presupuesto general del Estado, y ha sido muy bien leído por el señor Solbes, que sigue teniendo crédito pese a este afán que se tiene por echarle por tierra sus predicciones, ¿no? Oiga, y ante las próximas reuniones internacionales y a pesar de que tanto el presidente Rodríguez Zapatero como el señor Moratinos insisten en que la acción diplomática conseguirá ubicar a España en esas reuniones, pero lo cierto es que ni en las reuniones de los grandes países del G8 ni del G20 ni nada parecido, España no aparece por ningún lado, no se la admite. ¿Qué pasa? ¿Es que no pinta nada en este momento España en el concierto internacional? Creo que no, de hecho Brown lo ha dicho, que sí, no solamente pinta, sino que hay que tenerla en cuenta. España es la octava potencia del mundo y la 13ª en compra. Yo creo que sí que debería de estar, lo cree el propio presidente de gobierno, y de ahí esas relaciones diplomáticas que se vienen haciendo para que sí se le tenga en cuenta, teniendo en cuenta además que es en este momento en bancos y en las entidades financieras de las más fuertes. Se ha demostrado, ha sido de los pocos países que ha tenido que intervenir nacionalizando bancas, en modo alguno, porque se ha hecho una labor importante a través del Banco de España, que sí que ha fijado controles y que se nos venían quejando las entidades financieras, porque no olvidemos que Banco Santander, Bilbao, etcétera, sí que siempre habían estado en contra de estos controles del Banco de España, y se ha demostrado que sí que era necesario y que ha sido una política del Banco de España y de la CNMV importante respecto al control bancario. Creo que esta situación financiera es la que hace primero fiable a España y luego contundente a la hora de establecer la necesidad de que aparezca y que cambie esa política de los G8, de los G20 o de los G45, ¿no? Sí, señor Rivero, bueno, estamos ya en un momento en que empieza la etapa de las enmiendas parciales para recomponer esos presupuestos, y ahí es donde yo quería, si a usted le parece bien, que entremos en la dimensión canaria de esos presupuestos. En fin, aquí se ha dicho de todo y se ha dicho que evidentemente el gobierno de Rodríguez Zapatero ha castigado de un modo fehaciente, me parece que se ha utilizado ese mismo término, no estoy inventando nada, se ha castigado a la Comunidad Canaria por no dejar que gobernase aquí el señor López Aguilar.
Desde luego es la misma... El señor López Aguilar, que veo que bueno, es el una... Partido Socialista, También, también no, pero es que el señor López Aguilar veo que es un punto clave de utilización por parte del Partido Popular y de Coalición Canaria, en el que centran prácticamente todas las... los vicios y todas las necesidades y todas las vicisitudes de Canarias cuando quieren reflejar el castigo. Se ha hablado de golpe bajo, de que Canarias está como última en inversión del Estado, etcétera. Creo que ha sido una cantinela y una monserga a la que nos tienen acostumbrados. Yo llevo en la legislatura anterior 4 ejercicios y en los 4 ejercicios le puedo asegurar que escuché exactamente lo mismo respecto a la inversión con Canarias. Y desde luego en este último año, en este primer ejercicio de esta legislatura, nos encontramos con la misma, pero además como añadido, con coste añadido. Sí, pero perdón que le interrumpa, el año anterior no, los presupuestos del anterior los apoyó la Coalición Canaria, ¿no? No, también estuvo la misma cantinela, de hecho incluso los apoyó solamente el señor Mardones y no lo apoyó ni... El señor Mardones sí. Por eso, solamente los apoyó el señor Mardones y no los apoyó ni la señora Oramas y los apoyó don Román Rodríguez. Por tanto, les recuerdo que esta cantinela ha venido siempre siendo la misma, no es nueva. Y luego parece que se refrenan o que entienden que a lo mejor han ido mucho más allá cuando realmente uno hace una lectura de los presupuestos y habla con rigor y con seriedad. Lo que no se puede, porque creo que no es de recibo, pero además no se puede permitir, es que nos engañen, que se engañe al pueblo canario con este afán e incluso engañando a los propios sectores, al sector empresarial, a los sindicatos, que creo que han sido los únicos que realmente se han plantado y han dicho, no señor, esto no es así, hay que saber leer los presupuestos, y muchos sectores y muchas asociaciones de empresarios, una vez que se les ha dado toda la lectura de los propios presupuestos, nos hemos dado cuenta que ha sido una confusión y una profunda, en mi opinión, irresponsabilidad por parte de, sobre todo, de quien ha sido diputado, el señor presidente de gobierno actual, del gobierno autónomo, el señor Rivero, que conoce perfectamente que estamos en una presentación de presupuestos y que sabemos qué es capítulo 6, qué es inversión y qué es capítulo 7 y por qué. Porque hay que decir bien claro 2 cosas, que cuando se hablaba de inversión directa del Estado, que es donde se han apoyado para decir que estamos bajando en un 13%, no es cierto. La inversión que ha hecho el Estado ha sido convenida con Canarias porque Canarias dijo que era mejor hacer, en vez de inversión directa del Estado, es decir, este capítulo 6, y que construyera desde el Estado, se hiciera mediante convenios de infraestructuras, convenios de carreteras, convenios de obras hidráulicas, convenios de transportes plurianuales que establecían, prácticamente todos ellos van del 2006 al 2017, 2012 y 2011, y en cada uno de ellos se establecían cantidades determinadas que se ponía recursos, capítulo 7, va a transferencias directas a las arcas de la comunidad autónoma y que se gestionara. ¿Por qué? Porque de lo que se quejaba el gobierno autónomo era de que las infraestructuras, carreteras concretamente, o obras hidráulicas o costas, no salían porque se retrasaban burocráticamente en el Estado. La única fórmula era, déjenmelas ustedes a mí, transfieran y yo lo hago. Ahora nos encontramos con que si sumamos ambos capítulos, que hay que sumar porque esa es la inversión que se hace para Canarias, nos encontramos tan solo en un 0,3 menos. Es decir, no estamos hablando de ese 13%, sino de un 0,3 menos, teniendo en cuenta el momento coyuntural y la ejecución de los propios convenios, pese a que no se ejecutan en su totalidad y están en menos de un 47%, todos los 3 convenios en este momento, incluso los fondos que se dan para el empleo, que también hay fondos que vamos a enmendar, incluso estas infraestructuras educativas, nos encontramos con que no se vienen ejecutando, pese a que en cumplimiento de las obligaciones contraídas con Canarias por el Estado, se ponen los recursos económicos todos los ejercicios. Usted está diciendo que del presupuesto del 2008 no se han ejecutado en un porcentaje, digamos, razonable las inversiones previstas. En un 47% los convenios que dependen de Canarias. Lo que sí se viene ejecutando es la obra... ¿Al mes de septiembre? Sí, no, en el mes de... Octubre. En la última revisión que hemos tenido, nosotros tenemos una comisión de seguimiento y esta diputada que está en Fomento accede también a las comisiones de seguimiento, y en ellas hemos visto, en la última revisión que tuvimos, que fue en agosto, estaba en un 46% del convenio de carreteras, por poner uno como ejemplo, y el de obras hidráulicas sin firmar. Sin embargo, tenía partida presupuestaria y por tanto venían los recursos para Canarias. Lo que ocurre es que no hay proyecto, no hay planificación y no se ejecuta. ¿Por culpa de quién? Por culpa del gobierno autónomo, que es el que tiene que proyectar y el que tiene que ejecutar, porque eso es lo que ha pedido. El gobierno autónomo lo que decía era, oiga usted, señor Estado, como usted tarda en hacer proyectos, tarda en licitar... ¿Cuál era cierto?
Claro, así lo creímos. Ahora lo que lamento es haberlo hecho, porque esta diputada trabajó para que el gobierno autónomo tuviera convenio, porque así se nos explicaba y nos decían que era mucho mejor para Canarias que fuera Canarias quien proyectara, quien licitara o concursara y luego adjudicara obras. Y nos hemos encontrado con que las únicas obras que vienen siguiéndose con la línea de adjudicación y de proyecto que se hace son las del Estado. Por tanto, probablemente estemos hablando de lamentar que realmente se haga todo mediante transferencias a través de recursos, porque además nos encontramos con la monserga y la cantinela de que es que encima lo que hacemos es castigar a Canarias cuando no es cierto, ¿no? Días pasados, en uno de los programas precisamente de Canal 8, su correligionario autonómico, don Julio Cruz, cuando hablábamos de los presupuestos, era un debate sobre los presupuestos, anunciaba delante precisamente de don José Miguel González de que al final Coalición Canaria acabaría votando favorablemente a los presupuestos. ¿Eso es, usted estima que eso va a ser así o no? Vamos a ver, nosotros siempre... ¿Qué van a hacer ustedes para que Coalición Canaria pueda votar a favor? Es que es curioso, porque estamos hablando de 2 diputados de Canarias, sí. De Coalición Canaria, y estamos... De doña Ana Ramas y de don José Luis Perestelo. Exacto, y estamos hablando de 7 diputados del Partido Socialista Canario que está trabajando desde que se presentaron los presupuestos generales del Estado en determinar cuáles eran las necesidades de enmiendas para mejorar nuestros presupuestos. No porque castigaran a Canarias, sino porque habían algunas partidas determinadas que sí que eran necesarias para el desarrollo económico de Canarias. Ustedes mismos comprendían que eran subsanables y que había que enmendarlas. Mejorables porque determinadas partidas presupuestarias que necesita Canarias para su mejora en economía debían aparecer en los presupuestos, y es lo que hemos estado trabajando. Los 7 socialistas... ¿En qué líneas más o menos van a ir esas enmiendas que se producirán pues, en los próximos meses? Pues en las que eran necesarias, en transporte de mercancías, Bien. Que era fundamental, porque todos sabíamos perfectamente, primero que eran fondos europeos y que además habían en 2 de los productos no agrarios y productos agrarios que sí que necesitaban, porque además es necesario para el desarrollo de la propia actividad económica de nuestra tierra, el que esto se mantuviera. Y son 2 enmiendas claves que están presentadas en las enmiendas parciales y que están negociadas con el Ministerio de Economía y Hacienda para que sean finalistas nuevamente como lo fueron. En enmiendas como ha sido el tren, tanto de Gran Canaria como el de Tenerife, que les recuerdo que la única forma de poner una enmienda es cuando existe un proyecto. Si no hay proyecto no hay convenio, y si no hay convenio no hay partida presupuestaria, porque de lo que sí ha hecho, y ha hecho yo creo que en la medida de la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación, es que convenia y pone dinero cuando hay proyectos y estudios de viabilidad en las infraestructuras, porque si no, si queremos hacer políticas de infraestructuras para toda España, lo que es necesario es no perder partidas en aquello que no se vaya a ejecutar y luego se pierde. También existen esas 2 enmiendas parciales que se han establecido, o incluso la enmienda de infraestructuras educativas. Antes de ir a las enmiendas educativas y de otro tipo, vamos con el tren. El tren, estamos hablando de enmiendas para digamos, el tranvía que está ya funcionando en el caso de Tenerife, ¿o es para el del sur? No, el tranvía, que también les quiero recordar que hubo muchísima tinta diciendo que los socialistas no queríamos y que no se iba a poner por el Estado el tranvía, resulta que tiene 100.500.000 euros que están distribuidos a través de un convenio en partidas de 10.500.000. Este año vuelve a aparecer la partida presupuestaria para el tranvía Tenerife, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. Pero además estamos hablando de una partida para el tren del sur, que nos hemos encontrado con que no existía ni existe estudio de viabilidad, que todavía tiene problemas de trazado por parte del Cabildo Insular de Tenerife, y que todavía tiene problemas de expropiación para poder llevarse a efecto este proyecto. Sin ese proyecto, claro. Claro, y el proyecto está solamente en un estudio presentado en el que nosotros, en esa responsabilidad y creencia de que efectivamente se va a ejecutar, hemos negociado con el Ministerio de Economía, con Solves concretamente, con el que me siento pues cada vez que tengo oportunidad a hablar de Canarias, porque es uno de los ministros que más comprende y más sabe del tema de Canarias. Yo creo que todos los que me están escuchando estarán conmigo en pensar que es un hombre que sabe perfectamente lo que es el REF, que sabe perfectamente la ultraperificidad de Canarias y la necesidad, y que es una región ultraperiférica de además que necesita de determinados aspectos a través de convenios, que es la única forma de satisfacer la economía de Canarias. Por tanto, creo que con ese tren, que es el que se tenía que presentar,
Hemos negociado para que probablemente a principios de año, que es cuando realmente podrá presentarlo por parte del Cabildo, ya tenga una partida en el 2009 que pueda arrancar. Al menos nosotros hemos pedido, espero que esté entre los 10 y 20 millones que se ha pedido para esto, ¿no? ¿Caso de cuánto? Entre 10 y 20 millones de euros. Que fundamentalmente se dedicará al proyecto y se dedicará a lo que tenga planificado el Cabildo Insular de Tenerife, que espero que sea como mínimo el comienzo de un proyecto para que luego podamos licitar obras a finales del año 2009. En el caso de la provincia de Las Palmas... Está menos avanzada, pero también se ha conseguido una partida presupuestaria, porque sí es cierto... ¿El Tren del Sur para ellos? Él también, efectivamente. Sí, así. Porque es una partida, porque sí es cierto que tenían más problemas en el trazado, el del Tren del Sur de Tenerife, que el que va a tener Gran Canaria. Y además porque probablemente pues, han aprendido un poco de lo que se venía haciendo a través del estudio de viabilidad que se hizo en su día por el Ministerio de Fomento. Por tanto, eso es otra partida de las que hemos puesto y hemos negociado y que aparecerán a lo largo de estos días. Y luego... Hablaba antes de enmiendas educativas. Sí, porque ahí las enmiendas educativas que venía a través del Plan Integral de Empleo de Canarias, el PIEC. Aquí he de ser bastante rigurosa y denunciar la utilización o la no utilización de los fondos de formación de empleo, que es fundamental para crear empleo y para tener la recolocación de la que estamos hablando desde el momento en el que Canarias depende mucho de la construcción y estamos cambiando o intentando cambiar el modelo entre servicios, industrial, etcétera, turismo, de manera que sean estos los sectores que sean productivos para Canarias, y resulta que sería fundamental la formación y nos encontramos que hay fondos devueltos porque no se ejecutan los planes de formación y por tanto se devuelven, pero además las infraestructuras educativas que también irían en ese plan de empleo para poder crear infraestructuras para la formación, nos encontramos con que no se ejecutan. Y se estableció a través de los dos ejercicios anteriores, que también fue una enmienda que se hizo por parte de esta diputada, en el texto articulado de los presupuestos generales de Estado, de la ley, se estableció una enmienda en la que se decía que se revisaría en función de la ejecución y se aportaron en el ejercicio anterior 30 millones que no han sido ejecutados. Pese a ello, hemos puesto nuevamente otra enmienda en igual sentido en estos presupuestos del 2009 porque nos parece que es fundamental la formación para la recolocación y para la formación en aquellos distintos sectores que en este momento están mal en Canarias, ¿no? Estos días, doña Gloria, usted lo sabe, lo sabrá, bueno, se han dado ya tasas de paro altísimas en el caso nuestro, en el caso de las islas, inesperadas para esta época y además con los horizontes de que esas tasas de desempleo o de paro vayan creciendo ya no solo durante el 2008, sino particularmente en el año 2009, que se prevé que sea de una mayor dureza de crisis ya en este momento crítico que vivimos. Popularmente, una de las cuestiones que se idean, que se dicen, es la duda de si esto continúa como parece que va a continuar, qué va a ocurrir cuando se acaben los periodos de derecho de cobro sobre el desempleo, ¿no? ¿Qué va a pasar? En esto se ha manifestado... ¿Qué va a pasar eso? Se ha manifestado claramente tanto el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y Hacienda y el propio presidente de Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero. Yo creo que se está estableciendo, se está haciendo, porque creo que es una preocupación desde luego de este gobierno, la tasa de desempleo y por supuesto el paro en el que nos encontramos y que en el que va a continuar en ese crecimiento de tasa de paro. Sí que hay que decir que existe una tasa de actividad que sí, que se ha ido subiendo, está en un 59 y tantos %, la encontramos en un 40 y tantos, ha ido subiendo la misma, y también respecto al empleo, respecto a la mujer, es decir, que la actividad en lo que se va contratando es en mayor medida empleo para mujer. Pero sí que hemos de decir que se han establecido líneas determinadas por parte de este gobierno, entre otras, pues la formación, se han abierto líneas directas de formación. Lo que se ha hecho con estas ayudas financieras a los bancos ha sido precisamente para la creación
de determinadas líneas para que puedan tener líneas de financiación en empresas, en pequeñas y medianas empresas y en el propio consumidor para que pueda obtener préstamos y por tanto poder desarrollar nuevamente lo que es su actividad comercial. Se han establecido líneas de crédito específicas del ICO a las pequeñas y medianas empresas. Se ha bajado los impuestos, el impuesto a sociedades por primera vez en este país se bajó en la anterior legislatura en 5 puntos a las pequeñas y medianas empresas y en 10 puntos creándose puestos para autónomos y creándose también una bajada de impuestos y se ha establecido una forma de pago fraccionado para la devolución en su caso del IVA, en su caso del IJIC en Canarias, del IVA en la península. Y creemos que se sigue estableciendo líneas para, cuando hablamos de formación, de recolocación, se han establecido 350 euros para aquellas personas que estén en busca de empleo y por tanto que estén en peores momentos en su economía, que estén en ratios de renta muy bajas y para ello se ha establecido las cuantías de 350 euros mensuales a la espera de conseguir nuevos empleos. Se ha establecido una cantidad que aparece en los presupuestos del Estado de 2.000 millones de euros para el desempleo. Les recuerdo que esto, pese a que lo establecía la ley en las anteriores legislaturas del Partido Popular, no se estableció, sino que lo que hizo fue el despido libre. Y les recuerdo que hubo muchísimo más, que comparativamente hablando, con relación al momento coyuntural económico en el que se encontraban, aquí se están manteniendo, pese al momento en el que nos encontramos, con las prestaciones de desempleo y se ha establecido además una bolsa de más de 3.000 millones para orientadores, es decir, para formadores en los distintos ayuntamientos y en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Existen cuantías determinadas para que a través de ellas se pueda ejercer la orientación y por tanto la reformación para la recolocación en empleo. Yo creo que está, por tanto, pues pongo medidas claras, está en esas medidas para ir atacando al paro y que realmente las tasas que probablemente subirán, estamos ahora en un 11,3 creo recordar, en el año 2009 se ha dicho claramente que probablemente llegaremos al 12%, pero esperemos que con esta... ya el 17, ¿eh? Sí, por eso, pero que las políticas de empleo que son estas son las que se puede hacer desde el Gobierno de España, luego están en las comunidades autónomas y en los distintos ayuntamientos. No olvidemos que las políticas las aplican las comunidades autónomas. Lo que sí se pone es determinadas medidas que se puedan poner por parte del Estado en esta carrera en el que en una coyuntura política de crisis económica muy complicada y que bien dicen, desde luego los expertos, yo no soy experta, pero sí que lo dicen los propios expertos, que la complejidad es la suficientemente rara para que realmente estemos hablando de políticas de novedades a la hora de determinar soluciones, como ha sido la financiera y como han sido lo bueno, porque esta mañana oía a alguien y creo que es verdad. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos el euro, ¿no? Si en Europa estuviéramos hablando pues, del marco, de la lira o de la peseta y no estuviéramos en un euro, estamos mucho más reforzados teniendo en cuenta la política europea que se ha hecho, ¿no? Oiga, está claro que una crisis de esta naturaleza, cuyos horizontes más negros están por llegar, ojalá que no, pero todo parece indicar que sí, requiere de unas soluciones desde luego contundentes, pero también armonizadas y también, digamos, conectadas desde arriba abajo y de abajo arriba, es decir, en ambas direcciones. Por lo tanto, medidas económicas o medidas fiscales o medidas tal desde el punto de vista de la Unión Europea, del Estado español, de la comunidad autónoma, de ayuntamientos, etcétera. ¿Qué puede hacer y no hace, por ejemplo, la Comunidad Canaria en este momento? Pues, entre otras cosas, utilizar los fondos que les vienen para Canarias. Digo para salir de la crisis, claro, o para afrontarla de un modo más razonable. En principio, gobernar. Gobernar. Yo creo que el peor gobierno, que no solamente se dice por parte de miembros del Partido Socialista, sino de muchísimos sectores, incluso de sectores del propio sector empresarial, que día tras día lo que hace es, entre otras cosas, solicitar la ejecución de aquello que puede generar trabajo, como puede ser pues, los propios convenios de infraestructura. Yo pongo como ejemplo claro lo que son nuestras obras en las carreteras en Canarias. Si es que el anillo insular, el famoso anillo insular, que
venimos con él más de 14 años, Muchísimos años. estamos exactamente en la misma. Eso sería generador de empleo, porque habría contratación, porque habría... Además en construcción, en recolocación de lo que es la construcción residencial, en infraestructuras o en obra civil. Lo mismo ocurre con el Hospital del Sur y el Norte. Si estamos hablando de infraestructuras, que lo que harían serían crear empleo y por tanto dinamizar el empleo, turismo. Si es que en estas islas donde no se ha invertido es precisamente en formación turística, todo lo que traemos lo traemos de fuera. Yo quisiera tener la misma inversión que se ha hecho en turismo, que se ha podido hacer pues en Cataluña o en Baleares, que además son empresas de la mallorquina o de las propias islas las que se han beneficiado y las que han contratado y han resurgido en sus propias islas, y aquí podría pasar exactamente lo mismo, con una creación y por tanto con inversión y desde luego dinamismo del propio comercio, en el que creo que los propios empresarios así se han manifestado en este famoso plan de empleo que ha establecido, de formación que ha establecido Canarias, y que desde luego no solamente ha sido denunciado por parte de los propios sindicatos, que no se sientan ya a la mesa, que esto hay que leerlo con la responsabilidad que conlleva. Los sindicatos no se sientan en la mesa, en ninguna mesa que llame este gobierno de Canarias. Por tanto, creo que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, utilizar los recursos que llegan para Canarias, tanto de Europa, que también se devuelven, desde luego en empleo se han devuelto, también fondos europeos se han devuelto por parte del gobierno de Canarias, y desde luego los fondos... Sí. ¿Cómo es posible eso? Pues porque sencillamente no se ejecutan, y los fondos normalmente de empleo son finalistas. Vienen para determinada formación o para, entre otros, pues incluso repartos en los ayuntamientos. No nos olvidemos que la comunidad autónoma tiene que repartir fondos para empleo para los distintos ayuntamientos, que como no se realiza, no se hace el reparto y por tanto no llega a los ayuntamientos, nos encontramos con que los ayuntamientos en este momento no tienen ni orientadores ni aquella relación de puestos de trabajo que tendría que tener, que dependen de estos fondos. Por tanto, trabajar. Doña Gloria, estos días atrás, el señor Cerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, comentaba o declaraba a los medios informativos que la Comisión Municipal de Medidas contra la Crisis Económica no funciona como se esperaba, a pesar del interés de don Ignacio González Santiago, CCN, y de la propia coalición canaria, suponemos, porque ustedes, el Grupo Municipal Socialista, no han presentado iniciativas, ¿no? Usted creo que contestó rápidamente que habían presentado tres. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con esto que estamos comentando? De que ante un panorama de crisis como el actual, tiene que haber esas medidas por parte de la Unión Europea, por parte del Estado español, por parte de la comunidad autónoma y por parte de los cabildos y por parte de los ayuntamientos. Y bueno, llegamos a los ayuntamientos, o estamos en los ayuntamientos, en la base, en la administración más cercana. ¿Qué pasa, que ustedes no se dedican a eso? A mí yo me río porque me causa gracia por lo contrario, porque me sorprende enormemente la irresponsabilidad del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que sea capaz de revertir su propia dejación de sus obligaciones como alcalde, entre otras cosas, para poner en marcha lo que son los propios presupuestos y el grandísimo despilfarro que existe en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido a lo largo, desde luego, de todo este pacto y del anteriores, en el que no hemos aprobado ni una sola modificación presupuestaria que sea para atender a aquellas personas que se encuentran en peores momentos. Cuando hablo de modificaciones presupuestarias significa que sencillamente no estaba presupuestado, que se hace con características de excepcionalidad, y que sin embargo esa excepción que debería ser utilizada por los distintos ayuntamientos, lo utiliza este ayuntamiento como característica continua y general. Es decir, se presupuesta mal, se presupuesta sin poder ejecutar y por tanto no se ejecuta, y además se lleva a cada pleno ordinario que existe, se lleva una modificación presupuestaria extraordinaria para pagar fiestas. Hemos aprobado casi 6 millones en la última para aprobar fiestas, fanfarrias, fuegos artificiales, y luego no para aprobar ninguna asistencia de necesidades básicas, como puede ser alquileres, la botella del butano, vamos, para las familias que realmente lo necesitan. Para eso no hemos aprobado ni una sola partida presupuestaria. Perdón que le interrumpa. ¿Y han aprobado ustedes alguna modificación presupuestaria, por ejemplo, porque estos días Cáritas estaba comentando que la demanda de alimentación, de comidas, ya no de
de ropa ni de otros enseres, vamos, de enseres de... No, para comer está creciendo del orden, o ha crecido en los últimos meses del orden del 70%, es decir, hay un 70% de peticiones de comida. ¿De alimentos? De alimento, de alimentación. ¿Ahí ustedes han hecho alguna modificación de presupuesto para eso o no? No se ha hecho. Las modificaciones presupuestarias que se han venido realizando, que las hace lógicamente quien gobierna, quien presenta sus modificaciones. Nosotros lo que presentamos ahora en los presupuestos, como nos vamos a presentar, que es nuestra responsabilidad en este momento de crisis, de necesidades básicas del ciudadano de Santa Cruz concretamente, que estamos hablando del ayuntamiento, nosotros no vamos a presentar enmienda a la totalidad del presupuesto. Lo que vamos a presentar son enmiendas precisamente que vayan destinadas a estas necesidades, pues de todas las unidades de atención, de albergues que nos encontramos con la misma situación y estamos una y otra vez exactamente igual. ¿El municipal, por cierto, se ha solucionado el problema del albergue municipal? Va ahora nuevamente como pregunta a ver qué ha ocurrido con el tema del albergue municipal, pero con estas políticas sociales que no se están empleando a fondo por parte del ayuntamiento, nosotros lo queremos poner mediante enmiendas, que es lo que toca o es lo que podemos hacer. Ahora bien, que el alcalde se refugie en una constitución de una comisión de crisis, que fue exactamente el darle esta creación de la comisión por darle este detalle de probablemente gratitud a don Ignacio González, que es un miembro del grupo mixto, y por eso se creó la comisión de crisis, en la que nosotros pensábamos que no necesariamente era la que debía de dirigir el presupuesto y por tanto la necesidad de planificación económica del ayuntamiento. Sí que dijimos, oiga, nosotros pondremos todas aquellas iniciativas que creamos, pero a lo que no estamos dispuestos es que en ellas se vaya a encubrir la no ejecución del propio presupuesto en el Pleno, porque es allí donde se tiene que ver. Y allí habíamos puesto tres, yo nombré tres porque son las que me acordaba, como había sido la congelación de los salarios, que además tuvo su oposición en su momento hasta que llegamos a un acuerdo, a una moción de acuerdo, pero tampoco querían congelar el salario de altos cargos y por tanto de todos los asesores que tiene el ayuntamiento. Se hicieron iniciativas con relación precisamente a planes de empleo, que también se hizo, es una iniciativa que presentó el gobierno, el Grupo Municipal Socialista, y luego lo que sí le dijimos claramente con respecto a las mismas y respecto a las iniciativas establecidas es que nosotras le llevaríamos al Pleno o a la Comisión de Crisis, pero que en esa comisión tenía que constituirla y convocarla quien tenía que convocarla, que es el propio ayuntamiento. No me vale que diga que es el Partido Socialista quien no presenta iniciativas y por eso no se convoca. Oiga usted, pues usted tendrá alguna iniciativa que presentar o convóquela usted y probablemente llevamos alguna, pero si ni siquiera la convoca difícilmente va a tener usted idea de cuáles son nuestras iniciativas, ¿no? Es una irresponsabilidad más del señor alcalde. Doña Gloria, también estos días la Federación de Comercio de Tenerife, FEDECO, se manifestaba en contra de que el ayuntamiento capitalino incremente determinadas tasas que tienen incidencia justamente en la actividad comercial de la capital, ¿no? ¿Ustedes están con los comerciantes, con la Federación de Comercio en este caso o no? Sí, porque además hemos dicho que se puede hacer, es una de las enmiendas en su caso que presentaremos, la no subida de impuestos. Yo creo que se puede establecer, hay determinadas tasas que pueden ser de servicios determinados, que sí que pueden mantenerse y por tanto o subirse en determinados aspectos, pero luego aquellas que van e inciden directamente en lo que es la productividad y lo que es el comercio en Santa Cruz y luego lo que es la red empresarial y por tanto economía y dinamización de esa economía en Santa Cruz de Tenerife, nosotros vamos a estar no en contra, sí presentar la enmienda correspondiente si esto ocurre, porque espero que sea lo suficientemente meditado por parte de quien hoy lleva las cuentas municipales y por tanto se dé cuenta que efectivamente nos vamos a poner al lado de los comerciantes en esto, porque creo que es la única forma de sostener empleo, de que efectivamente exista inversión y eso a la vez genere la formación, ¿no? Sí, señor Rivero, por su lado el presidente Paulino Rivero ha hecho esta declaración, salvo error u omisión, ¿no? Una parte importante de los ayuntamientos, leo textualmente, una parte importante de los ayuntamientos no son conscientes de que hay que limitar las fiestas, recortar la contratación de artistas o los fuegos artificiales. Creo que el señor Rivero ha tomado debida nota de lo que venimos denunciando en el Ayuntamiento de Santa Cruz en cada uno de los plenos, porque es muy significativo que alguien haya querido pensar que exclusivamente dedicándonos a fiestas, fanfarrias, fuegos artificiales o algún otro tipo de acto lúdico,
es como conseguimos reanimar el comercio y la economía en Santa Cruz de Tenerife, que se le ha oído a quien hoy por hoy lleva las arcas municipales y desde luego con la anuencia del señor alcalde. Veo que está en la línea, espero que la haga en este momento, teniendo en cuenta que no se lo dice el Grupo Municipal Socialista, sí lo tenga en cuenta de quién viene, que es el propio presidente de gobierno, y que este Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí que sepa que no se puede destinar tantísimo dinero y tantísima modificación presupuestaria gastándose lo que llamamos el remanente, que es el ahorro que se tiene en los presupuestos. Se tiene ahorro pues para determinados momentos de crisis, de riesgo, pues para cuando hubo la inundación, emergencias determinadas. Esta sería una, para bolsas determinadas de bolsas de pobreza que existen en Santa Cruz de Tenerife, que sin embargo el remanente, el ahorro que tenemos en nuestro presupuesto se está gastando en fiestas. Y cuando digo en fiestas es en la gesta, en el fuego artificial último, en Celia Cruz, que ha sido un auténtico desastre, y además no hay sino que ver que están ahora vendiendo las entradas a un 20% menos, a un 25% menos, para poder recabar como mínimo aquello y amortizar lo que es el pago a la propia artista. Por tanto, me parece de una irresponsabilidad que raya los límites, en mi opinión, de la legalidad. Por tanto, no se puede utilizar porque sí y como se quiera el presupuesto de nuestros impuestos que pagamos los ciudadanos, desde luego en este momento que estamos hablando del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Bien, se llegó a un acuerdo en la devolución de cantidades del REF a los cabildos por parte de la Consejería, pero la Federación Canaria de Municipios, los municipios salen en protesta clara de ese acuerdo. ¿Cómo es posible esa falta de, yo diría, de comunicación o de entendimiento o de coordinación? ¿De qué es entre los cabildos, la comunidad autónoma, los ayuntamientos? Yo creo que primero por el personaje que lleva en este momento la Consejería de Economía y Hacienda, el señor Soria. Lo digo claramente porque me parece una persona lo suficientemente soberbia para que no solamente no se siente, sino que de entrada, creo recordar que fue así, y recuerdo a quien en este momento haga memoria, sencillamente dijo cómo se tenía que hacer, sin reunirse ni con cabildos, ni con municipios, ni con nadie. Sencillamente estableció cómo e incluso tuvo que sentarse después con quien es hoy presidente del gobierno, porque tampoco le hizo caso al presidente del gobierno. Y ese tipo de aplicación y de imposición no solamente no conduce a nada, sino que conduce a todo lo contrario de lo que se quiere hacer. Los cabildos se han sentado porque se tenían que sentar para llevarlo a efecto, pero lo que no pueden es prescindir de ese reparto del REF, no se puede prescindir de los ayuntamientos, que en definitiva son aquellos que también son los que dan las prestaciones básicas y cercanas y sociales que además no les corresponden, pero es a la primera puerta a la que toca el ciudadano de a pie y por tanto la cercanía que tiene la propia administración y que no le corresponde a los ayuntamientos sino a los cabildos y por tanto y por ende a la comunidad autónoma. Y por tanto lo que hay que establecer es la fórmula de reparto, que no se ha hecho ni se ha producido, cómo se establece la forma de devolución y desde luego contando con los ayuntamientos. Y lo que no se puede hacer, como se ha hecho, es intentar mezclar lo que se viene haciendo de financiación autonómica y municipal, que se ha acordado por el Gobierno del Estado, porque está el señor Solves y cree que efectivamente hay que cambiar la forma y el modelo de financiación autonómica y local, y no se debe mezclar una cosa con la otra. Y desde luego, en el reparto del REF, claramente los ayuntamientos, a través de su federación, se han puesto en pie de guerra y han dicho que van a denunciar este acuerdo, entre comillas, que además les afecta directamente, porque no pueden prescindir de su presencia, y creo que la soberbia y el personaje que hoy por hoy maneja las cuentas de la comunidad autónoma, sencillamente es probablemente esta forma de gobierno y de mal gobierno que tenemos en Canarias, ¿no? Señora Rivero Alcover, usted también es vocal, de otras dos comisiones, entre otras, concretamente de la Comisión Parlamentaria de Justicia y también de Interior, ¿no? Es vocal. Bien, ahí tenemos los conflictos de los secretarios judiciales, las reuniones de jueces y magistrados, en definitiva, la escasez de recursos humanos y materiales en la Administración de Justicia. Ministerio del que se comenta que precisamente don Juan Fernando López Aguilar lo dejó hecho unos zorros con descalabros internos, etcétera, etcétera.
Ya ven cómo... Francamente, este hombre por donde pasa, veo que no que se hierva. Da la impresión de que es como el caballo de Atila. Exacto, yo creo que es imagen que quieren crearle a este... Sí, el caballo de Atila que decían los historiadores, claro. Venga, o sea, el conflicto judicial, tienen razón los secretarios judiciales y los jueces y los magistrados. No se les da ni aire. Yo creo que se ha destinado muy poco a justicia en su día. Es una reivindicación hecha desde luego por la judicatura, por los secretarios judiciales y por la justicia en general, que se ha venido aumentando desde luego desde que se tomó en la anterior legislatura, que creo que hubo una inversión de más de un 50 y tantos % en el Ministerio de Justicia. Fue de los ministerios que más tuvo recursos económicos en el presupuesto general del Estado. Se ha establecido un plan de saneamiento de la propia judicatura y por tanto de los servicios judiciales. Se ha establecido dinero en este momento de los 4 ministerios que crece, porque el resto de los ministerios, algunos decrecen y otros mantienen su propio presupuesto. De los 4 ministerios que crecen está el de Justicia, precisamente para dar recursos y modernización de todas las instalaciones y todas las necesidades que tienen de conectar Ministerio del Interior con Ministerio de Justicia con relación a la seguridad, etcétera, en respecto a obtener la información importante, no solamente policial, sino que además que se pueda utilizar por parte de la Policía Judicial y además con los recursos económicos para justicia. Teniendo en cuenta que sí, que existe una carencia que se ha venido cubriendo y se ha intentado a lo largo, insisto, de toda la legislatura pasada y que vuelve a estar en este presupuesto general del Estado, y teniendo en cuenta que sí que son necesarios más recursos, también he de decir que lo que no puede hacerse es que un error que proviene además de la no aplicación de una determinada resolución tenga que producir pues la huelga que hemos sufrido, además encubierta porque los jueces no se pueden manifestar con ella, lo cual es normal, pero que eso no significa que haya existido en modo alguno que se haya inmiscuido el gobierno en la judicatura o en el Poder Judicial. Yo creo que ha sido lo suficientemente responsable tanto el ministro de Justicia en su día, en sus declaraciones, como el propio gobierno respecto a las necesidades que sí que se tenían que cubrir, como al momento judicial que nos encontramos en el que se ha mezclado tanto la huelga como la propia necesidad de los recursos de la judicatura. No está justificado nunca el incumplimiento de una resolución que haya producido este resultado o este grave resultado y desdichado resultado de la muerte de la niña. Oiga, pero con motivo de la apertura del año judicial, concretamente en Canarias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el señor Castro Feliciano, precisamente lo que pedía era la no injerencia de los poderes políticos en la administración de justicia. Claro, porque es una sensación que se tiene cuando se opina desde el propio Ministerio de Justicia en este caso, porque es gobierno, Ministerio de Justicia es gobierno frente al Poder Judicial, pero lo cierto es que ha existido desde luego a lo largo de toda la legislatura una auténtica división clara y ejecución clara con relación a lo que se tenía que hacer tanto del Poder Judicial como ha sido en este caso del Poder Ejecutivo y en este caso Ministerio de Justicia. Y lo que no puede tildarse, en mi opinión, que además soy jurista, de injerencia, es la opinión determinada con relación a la inoperancia o a la inejecución de resoluciones y de sentencias. Pero sí he de decir que son además a través del órgano que es quien controla del Consejo General del Poder Judicial, quien establece y aplica las sanciones y por tanto son sanciones que se deben realizar por parte de quienes dependen los secretarios en este momento, ¿no? Doña Gloria, usted pertenece también a la Comisión de Interior. Falta de policías nacionales en Tenerife, en Canarias. ¿Esto es como un mal endémico? No, yo creo que se ha ido cubriendo y además yo creo que la delegada... Sí, con algunos de prácticas que después se van. No, porque además se ha logrado, entre otras cosas, al margen de ese efecto de movilidad que efectivamente ha existido, se ha ido logrando a lo largo de toda la cubrición de estas plazas de policías nacionales y de guardias civiles que se mantengan posteriormente y se arraigue en lo que es Canarias. Y he de decir, porque además como me lo nombra también lo digo, que como diputada y vocal de la Comisión de Interior hemos puesto una enmienda también de 5 millones de euros
precisamente para plazas y para infraestructuras de Guardia Civil que tanto necesitamos en comisarías de nuestras islas, ¿no? Oiga, finalmente, una curiosidad periodística doble. ¿Está más pacificado el grupo, o sea, la agrupación, la relación entre la agrupación socialista de Santa Cruz de Tenerife y el grupo municipal socialista? Y segundo, el Congreso. ¿Usted es partidaria de que el señor López Aguilar Sí, rotundamente sí. Creo sea que secretario general? Creo que el señor López Aguilar, si él quiere ser secretario general y está en condiciones de poder ejercer como tal la secretaría, ha sido un revulsivo en el partido, en la sociedad canaria y ha marcado una política, una forma de hacer política, que desde luego es lo que hemos estado, hemos venido de su mano, estamos en la misma línea y creo que ha avanzado el Partido Socialista, desde luego para bien, y somos la única alternativa política para poder realizar un nuevo gobierno en el año 2011 y creo que será la posibilidad a través de esta política que ha realizado el señor Juan Fernando López Aguilar. Y con relación al grupo municipal y a nuestras relaciones con la agrupación, creo que es normal que donde exista convivencia humana tengamos probablemente diferentes puntos de vista, pero eso no significa en modo alguno que no nos sintamos todos socialistas. Desde luego, el grupo municipal socialista con gran coherencia y cohesión trabaja porque tenemos un equipo humano en el que cada uno ha ido creando su propio espacio y además su propio sector en el que quiere trabajar. Creo que ya hoy por hoy nos identifican en el Grupo Municipal Socialista a los 7 con determinadas áreas de gobierno. O sea, que no votarán unos en contra de otros ni nada de eso. En modo alguno. Nosotros no solemos votar unos en contra de otros, salvo que tengamos convocatorias nuestras, que para eso está el debate sí, claro, y la presentación de candidaturas. Pero desde luego, internas. En nosotros puede estar absolutamente convencido, desde luego, que quien se siente socialista como esta, que está aquí, yo lo que quiero siempre es defender las ideas y ese ideario en el que creo y por el que trabajo. Nombro frases que ha dicho el señor Pepe Segura, que le dieron hace nada, un día, le han dado un premio, la medalla de oro del Cabildo Insular de Tenerife, y dijo, entre otras cosas, que él se ratificaba y creía en su ideología y por tanto la defendía. Ser de izquierda tiene unas actitudes, pero además tiene unos compromisos y unas convicciones que aquellos que las ejercemos queremos compartir, somos solidarios y por tanto qué mejor que con los nuestros, ¿no? Muy bien, pues con estas felicitaciones de paso a don Segura por esa medalla de oro de la isla de Tenerife. Le agradecemos a usted su participación en este programa, su presencia en el Canal 8. ¿Usted desea agregar algo o no? Sí, no, que encantada de volver nuevamente al programa y que desde aquí siempre digo que ha sido una de las televisiones que además da la posibilidad siempre con absoluta pluralidad a la intervención de cualquier cargo público. Desde luego en este momento darle las gracias a la televisión. Muy bien, pues muchísimas gracias. La tendremos pronto seguramente en algún debate, precisamente de los diputados, etc. Muchas gracias a doña Gloria Rivero Alcover y gracias a todos ustedes, deseándoles que sean felices en la medida de lo posible. Yeah.